¿sí? Ya sea porque en este mercado se presentan muchísimos conflictos de intereses y es muy bueno saber diferenciarlos, quién quiere que nosotros perdamos y quién quiere que nosotros ganemos. Ya hacia el final también iremos hablando sobre los distintos brokers que encontramos para operar este mercado, sus tres tipos y cuáles son más convenientes, cuáles lo son menos y por supuesto qué regulaciones deben presentar como para tener una seguridad de nuestros fondos y no que desaparezcan y con ellos también nuestros fondos como en otros momentos ha pasado. Y para finalizar, bueno, vamos a hablar de psicología del trading, es un aspecto muy importante. Nosotros a nuestros clientes siempre les decimos que el 50% del éxito como operadores en los mercados financieros lo hace la psicología y el otro 50% lo hace la estrategia de trading propiamente que uno tiene. Y también vamos a dar, bueno, una charlita sobre lo que sucedió ayer, lo acontecido ayer, sí, las caídas, las grandes caídas de los mercados que, bueno, inyectaron muchísima volatilidad y se pudieron producir unas ganancias muy buenas, pero lamentablemente hubo gente que también pudo producir pérdidas muy interesantes si no supo controlar sus riesgos. Bueno, Marce, si te parece, arrancamos. Muy bien, por supuesto. Bueno, antes que nada nos presentamos, quiénes somos, para que ustedes también sepan a quienes están escuchando del otro lado de los monitores. Mi nombre es Marcelo Flores y soy operador desde ya hace varios años. Para quienes se inscribieron por medio del sitio web, también había una breve descripción sobre lo que hacemos, quiénes somos, de dónde somos y cómo trabajamos. También nuestra manera de analizar y actuar sobre el mercado. Algunos somos más técnicos, otros somos más fundamentales y demás. Con respecto a nuestra experiencia en los mercados financieros, ambos contamos, en nuestro caso, con más de casi 4 años de experiencia y formamos el AM Trading Group con la filosofía de, por supuesto, trabajar en equipo. Siempre es, por supuesto, a mi criterio, mucho mejor el trabajo en equipo que el trabajo individual, ya que lo que no ve uno lo ve el otro, eh, y justamente buscar esas oportunidades que el mercado da a día, a cada minuto, mejor dicho, eh, las podemos ver con mucha mayor claridad y nos ayudamos el uno al otro en lo que es el trading a diario. Por supuesto que, a manera de breve introducción, también quería complementar con lo que habías dicho vos, Ale. En lo que respecta al mercado del Forex, justamente, y es la intención de este webinario también para los que nos están oyendo el día de hoy, arrancar de la manera correcta nos ahorra unos cuantos tiempos, justamente, ¿no? Para quienes arrancamos de manera autodidacta, en mi caso personal, por ejemplo, lleva muchísimo más tiempo y arrancar con conocimientos ya adquiridos mediante charlas, eventos y demás, se hace muchísimo más fácil y, aunque también depende de uno, por supuesto, ¿no? Como todo. Y también la correcta Totalmente. tutoría, el asesoramiento es muy importante, porque este es un mercado que convengamos que en los últimos días ha demostrado, y después vamos a hablar de esto en detalle, ha demostrado que no da margen de error. O sea, el que pestañea pierde, básicamente. Es así de simple. Con este webinario, entonces, ¿qué esperamos de ustedes? Que aprendan una o varias lecciones, ojalá. También esperamos que después de este webinario, que es un momento cortito en el que nos juntamos con ustedes, puedan hacernos preguntas y comentarnos también sobre lo que hacen ustedes a diario o qué esperan aprender y, por supuesto, evitar que sean parte del montón de traders que pierden y que puedan empezar justamente a ganar no solo dinero, sino también confianza en ustedes mismos y puedan salir adelante. Saber filtrar el contenido que llega a ustedes y poder utilizarlo
a vuestro favor. Como parte introductoria, Ale, te cedo la palabra. Bien, excelente. Bueno, ya arrancando con lo que es contenido, ¿sí? y contenido básico. Primero que nada, muchos, sobre todo si no tienen experiencia, se preguntarán, ¿sí? ¿Qué es el mercado del Forex? Bueno, el mercado de Forex, ¿sí? Básicamente también conocido como FX, se trata de uno de los mercados actualmente que más movimiento de capitales registra a diario, ¿sí? Y no es ni más ni menos que el mercado global de compra-venta de divisas, ¿sí? Se le denomina Forex por sus siglas en inglés, ¿sí? Que son Foreign Currencies Exchange. Básicamente el volumen operado que está teniendo este mercado oscila entre los 3 trillones de dólares diarios. Actualmente tenemos entendido que está promediando en los 5 y demás, pero así todo son volúmenes muy interesantes. Este mercado de Forex, ¿sí? A diferencia de otros mercados, como por ejemplo el mercado de acciones, donde según el país donde se desarrolle, muchas veces por problemas de liquidez es muy difícil realizar operaciones en corto, ¿sí? Operaciones en venta. Nos da, gracias a su gran liquidez, la opción de operar en doble sentido. ¿Qué quiere decir? Que no nos importa si los mercados se desploman o si los mercados hacen subidas impresionantes. Lo que a nosotros nos importa como operadores de mercado de Forex es estar del lado correcto, ya que si el mercado va a la baja, vamos a operar en venta, y si va al alza, vamos a operar en compra y vamos a obtener de igual manera los beneficios. El problema se va a situar, ¿sí? En estar del lado correcto. En este mercado de Forex tenemos muchos o varios actores, ¿sí? Y es muy importante comprender quiénes pueden ser nuestras contrapartidas o quiénes pueden ser nuestros competidores, ¿sí? Quiénes van a tratar de sacarnos el dinero o evitar que nosotros nos llevemos su dinero a nuestras cuentas. En primer lugar, y en la parte de arriba, vamos a encontrar, ¿sí? Lo que son los bancos centrales, los bancos comerciales y los bancos de inversión, ¿sí? Son básicamente, digamos, los actores más importantes en este mercado, e inclusive influyen en su comportamiento mucho más de lo que un trader retailer, como se les dice, o individual, lo puede hacer, ¿sí? Básicamente, ellos conforman lo que estaríamos denominando como el mercado interbancario, ¿sí? Y estos bancos y proveedores de liquidez básicamente trabajan con plataformas como son la Reuters Dealing y la EBS, ¿sí? Que son la Electronic Brokerage Service. Básicamente, para que no se les vuelva algo muy complejo, el mercado de Forex hay que entenderlo como una red, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, aquí en la Argentina tenemos el Merval, ¿sí? El mercado de valores de Buenos Aires, que es un mercado centralizado, el cual tiene una sede física en la ciudad de Buenos Aires, donde todos los volúmenes y todos los contratos que se negocian son, digamos que, fiscalizados, y se conoce que realmente fue así lo que se operó, y esa misma información es igual para todos. En el mercado del Forex, al ser un mercado descentralizado, este beneficio no está disponible, ¿sí? Ya que, ¿qué es lo que sucede? Como les digo, es una red. Aquí la mejor información la vamos a poseer siempre y cuando estemos conectados de la mejor manera posible a estos proveedores de liquidez, a estos bancos comerciales, o justamente estas plataformas que nos van a proveer de la mayor información posible, ¿sí? Por otro lado, ya más abajo tenemos lo que son las empresas y corporaciones, ¿sí? Básicamente lo que realizan estas empresas no están muy relacionadas al trading desde el punto de vista especulativo, sino que se realizan operaciones de comercio internacional, ¿sí? Donde se mueven, bueno, diversos flujos de divisas y capitales que por supuesto tienen su efecto en este mercado interbancario. Más abajo nos encontramos con los brokers minoristas, los brokers online minoristas, que son aquellos a los que muchos de nosotros tenemos acceso, ¿sí? O a lo que la mayor cantidad de público
que desea iniciarse individualmente en este mercado tiene acceso, ya que, bueno, poseen sus propias plataformas gráficas, otros utilizan plataformas que ya son de estándar mundial como MetaTrader, que tienen algunas ventajas y algunas desventajas, ¿sí? En primer lugar, podemos decir que estos brokers minoristas nos van a dejar operar con plataformas que son relativamente simples, y aunque si bien muchas veces nos dicen que son plataformas profesionales por la información y la data que nos dan, al ser gratuita no se obtiene ese 100% de fidelidad en la operatoria, digamos, pero así todo se puede ser rentable. Y ya por último y debajo de la cadena nos encontramos con los traders individuales, ¿sí? Que pueden ser cualquiera de ustedes, los cuales, bueno, tienen algún dinero, tienen algún ahorro, desean invertir en este mercado, y el avance tecnológico prácticamente en lo que nos ha beneficiado hoy en día es que esto sea factible, que uno como una persona individual pueda ingresar al mercado a través de estos brokers minoristas en primera instancia y generar las ganancias. Pero claro, muchos decimos, perfecto, hemos tenido avances en la tecnología, las personas individuales pueden ingresar al mercado de Forex, pero no todo está en color de rosas, como muchos piensan, o como muchas publicidades engañosas en la web nos hacen creer, y que tan mal le hacen a este mercado, ¿sí? Porque convengamos que el Forex es un mercado que a lo largo de los años muchas veces ha tenido mala fama gracias a las instituciones que hacen mal uso o hacen malas prácticas utilizando el nombre de este mercado. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, muy simple. Básicamente, cuando hablamos, ¿sí? de los tipos de mercados y de los brokers que nos van a dar el acceso a estos mercados, nos vamos a encontrar con tres categorías distintas. Dentro de estos brokers que nos van a permitir ingresar tenemos los Dealing Desk, los STP y los SN. Y ahora vamos a hablar muy bien de estos brokers. A su vez, estos brokers poseen regulaciones que compensan aún más estos desequilibrios, digamos. El primer tipo de broker con el que ustedes como operadores individuales se van a poder encontrar, ¿sí? Es el Dealing Desk o Market Makers, como también se les llama, ¿sí? Personalmente, y a modo de ver de la consultora, si bien no vamos a dar nombres en especiales de brokers, pero la idea es que ustedes tengan la capacidad o el discernimiento de darse cuenta qué tipo de broker es cuál. Estos market makers son los menos recomendados. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que hacen es hacer de contraparte nuestra, ¿sí? Ellos, además de ganar las comisiones o los spread, que, que por supuesto nos los van a cobrar todos los tipos de brokers, ganan cuando nosotros perdemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos realizan de contrapartida, ¿sí? Por lo general, ¿qué características va a tener un broker que trabaje como market maker? Se van a dar cuenta que el 100% de sus cuentas trabajan con spread fijos, ¿sí? El spread, para aquellos que no lo saben, es la diferencia entre el bid y el ask, ya que, bueno, a diferencia de, por ejemplo, en el mercado de acciones, cuando nosotros compramos una acción se nos cobra una comisión. Aquí en el mercado de Forex lo que tenemos es una diferencia entre las puntas de oferta y demanda, las cuales conforman este spread, y es la diferencia que nosotros pagamos por ingresar al mercado, ¿sí? Cuando estos spread, por lo general, en los market makers son muy altos sobre los precios del mercado y se mantienen fijos, ya nos vamos dando cuenta que estamos en este tipo de brokers. Por supuesto, como les digo, son los menos recomendables, ya que ellos se van a quedar con nuestro dinero, o inclusive cuando nosotros ganemos, nosotros nos estamos quedando con el dinero del broker. Básicamente, entre comillas, podemos decir que si bien dentro de los market makers hay muchas maneras de actuar y eso se lo dan las regulaciones, es como estar operando con un casino o con una mesa de dinero. Y allí hay un conflicto de intereses impresionante, porque el market maker se quiere quedar con nuestro dinero y nosotros
estamos siendo engañados pensando que nuestras operaciones van al mercado y en realidad no es así. Esto puede traer, por supuesto, aparejado muchísimos problemas, que si los brokers no están bien regulados, puede, digamos, terminar en que perdimos totalmente nuestro dinero o las ganancias, el tiempo que invertimos para generar las ganancias en el mercado del Forex, nunca las vimos o fueron ganancias ilusorias, digamos, porque el broker no nos va a devolver la ganancia y lo único que va a hacer es devolvernos el depósito inicial. Lo cual se imaginarán que al ser un mercado descentralizado, el broker estar mal regulado y no poderle reclamar a nadie, es una impotencia total. La idea es que ustedes puedan evitar ese tipo de problemas. Ya en los segundo tipo de brokers, nos encontramos con los non-dealing desk. ¿Sí? Los non-dealing desk, a diferencia de los market makers, ¿sí? O denominados dealing desk, lo que hacen es enviar nuestras órdenes al mercado. Ya de esa manera, lo que nosotros nos podemos asegurar es que el conflicto de intereses se ve reducido. ¿Por qué? Porque el broker va a ganar por el spread o por la comisión que le paguemos, en el caso de ser SN, y no va a ganar cuando nosotros perdamos. ¿Sí? Entonces, eso hace ya que este conflicto de intereses no sea tan chocante. ¿Sí? En primer lugar, de los brokers no dealing desk encontramos los STP, ¿sí? Que son Straight Through Processing, ¿sí? Donde se envían las órdenes de los clientes directamente a los proveedores de liquidez. Estos proveedores de liquidez, por lo general, incluyen bancos u otros brokers. ¿Sí? Por lo general, los brokers STP, digamos que vienen a estar en el medio, porque o suelen tener un solo proveedor de liquidez, o por otro lado hay algunos otros brokers que trabajan STP y tienen varios, lo cual eso por supuesto siempre es mucho mejor, ya que nos da spread más reducidos y una mejor ejecución. Ya que otro detalle que no comenté es que en los market makers, al broker siempre hacer de nuestra contrapartida, vamos a tener ejecución instantánea, porque nos van a mentir diciendo que nos garantizan la mejor ejecución o el precio al que nosotros lo pusimos. Pero claro, eso va a ser así porque ellos nos hacen de contrapartida. ¿Correcto? En cambio, en el STP, al ir a mercado, por lo general, cuesta un poco más garantizar estos precios, ya que dependemos de las fluctuaciones de los precios y a veces se pueden producir algunos desplazamientos sobre los precios de ejecución. Y finalmente, bueno, tenemos los brokers SN, ¿sí? Que permiten básicamente que las órdenes de los clientes de estos brokers interactúen también con órdenes de otros clientes. Y a diferencia de los STP, ya estos brokers nos dan una muy amplia participación de mercados y la profundidad de mercado. ¿Qué es la profundidad de mercado? Es lo que también se conoce como DOM, ¿sí? En sus siglas en inglés, que es conocer a qué precio, ¿sí? Hay determinado volumen de órdenes esperando a ser ejecutado. Digamos que nos da una tercera dimensión de conocimiento ya en el mercado sobre los volúmenes. Aunque bueno, en el mercado de Forex, por sus características, resulta medio complicado operar con estos volúmenes, ya que como decíamos, es un mercado centralizado. Bien. La principal diferencia, ¿sí? De estos brokers SN, a diferencia de los STP, va a ser que se va a pagar una comisión. Los spreads van a ser muy ajustados, pero nos van a exigir una comisión. En el STP por lo general se paga un spread que es un poco más caro y allí se termina la historia, digamos, y ya comenzamos a operar con nuestras ganancias. Si quieres, Marce, continuamos hacia la próxima slide. Sí, por supuesto, ningún problema. Bien, excelente. Pasamos un... Y bueno, lo que nos quedaba también colgado, digamos, del anterior slide, es un poquito el de armar la estrategia, ¿sí? Primero que nada,
En este mercado tenemos que tener en cuenta que a la hora de armar la estrategia, debe ser una estrategia combinada, ¿sí? Debemos tener en cuenta tanto aspectos técnicos como aspectos fundamentales. Desde el punto de vista de la consultora es muy complicado, digamos, generar buenas rentabilidades si nos dictamos únicamente a operar fundamentales o únicamente a operar análisis técnico, ¿sí? Es necesario realizar un análisis completo, de lo cual es bueno, mañana vamos a estar hablando un poco más a fondo sobre estrategias y la forma de visualizar Renko y ya vamos a ir profundizando. Así que si quieren, los esperamos por supuesto mañana para complejizar e introducirnos más en esta formación de estrategias. El módulo 2 de lo que se pretende hablar hoy, ¿sí? Un poco son las plataformas, ¿sí? MetaTrader 4 por lo general en estos brokers minoristas es de las plataformas más utilizadas, ¿sí? No, es muy simple, nos permite observar los movimientos de mercado, ejecutar y monitorear operaciones, colocar stop loss, take profit y demás. El problema con estas plataformas a veces suele ser la calidad de la información, ¿sí? A diferencia de las informaciones por las que uno paga para obtener, digamos que no obtenemos la mejor calidad. Pero por supuesto que para el trader minorista, si realiza un análisis correcto, esto no le va a impedir para nada generar ganancias. Bueno, Marce, si querés, continuamos. Hacia la Sí, próxima. continuamos. Bueno, acá básicamente quiero dar un poquito a entender que así como hoy en día, mediante los medios sociales y demás, se han diversificado eh, las maneras de operar y cada operador puede tener su propio estilo, es básicamente hoy en día muy similar estar sentado en una oficina con muchas pantallas conectado al mundo del Forex que estar tranquilamente desde el celular o desde la computadora sentado cómodamente en nuestras casas. Bueno, vamos a analizar algunas anomalías como tercera parte de este webinar del día de hoy. Y queremos analizar específicamente lo que ha pasado en el último tiempo, específicamente también lo que pasó el día de ayer. China. ¿Qué pasó con China? ¿No? Pero antes de llegar a China vamos a pasar por Rusia, Suiza y Grecia, que son las tres cosas o los cuatro casos que hubo hasta hoy en día, que se vienen dando en este último tiempo. Hace tiempo que no pasaba nada en el mundo de la economía, todo al parecer venía bastante bien, y de repente algo tiene que estallar de alguna u otra manera. Acá también nos damos cuenta, también nos damos cuenta, y lo vamos a ver después en algunas imágenes, de cómo muchas veces una buena noticia o una mala noticia puede ser interpretada por el mercado de manera muy distinta a la que nosotros esperamos. ¿Qué es lo importante y cómo ganamos en estos casos? Estando del lado correcto de la operación, ¿no? Estando del lado correcto del mercado, más que nada. Exacto. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden acá? También, bueno, convengamos que el Forex, puedo dar el caso de un inversor que tuvimos hace un tiempo atrás, que básicamente cuando se generó un trade con pérdida, la primera operación que le pudimos copiar a la cuenta de este cliente se empezó a asustar un poquito, ¿no? Y yo le dije muy tranquilamente, no, tranquilo, el dinero va y viene, ¿no? En un par de días lo recuperamos. Y fue así como después de ni siquiera un par de días, fueron un par de horas, habíamos recuperado y habíamos salido ganando de otra operación. Entonces, es la muestra más simple que hay de cómo el dinero va y viene y de cómo se comercia entre los países, entre los gobiernos, entre las instituciones y demás. ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? Por supuesto, ganan los que más tienen quizás, o quienes están del lado correcto, y quienes pierden, los que no tienen ni idea. Lamentablemente, acá, como después lo vamos a ver en el módulo de psicología del inversor, los que pierden son el 90% de la gente que opera en estos mercados. Solo un inteligente, no precisamente inteligente, pero quizás a veces también con suerte, ese 10% restante es el que normalmente gana. Vamos a ir analizando cada una de las anomalías, por supuesto,
y también cómo es que cómo se ven afectados los pares de Forex. Gracias a esto, muchas veces me gusta incluir acá también en este tipo de presentaciones el famoso efecto dominó, cómo es que un par contagia al otro, porque al fin y al cabo, como habíamos dicho recién con Alejo, que les estaba diciendo muy claramente, es que todos estamos conectados, o sea, hay comercio internacional, por ende hay circulación de divisas, hay grandes volúmenes de operaciones, hay circulación, estamos todos conectados. El mundo es bastante chico, justamente por eso Exactamente. pasan las cosas que pasan y también pasa lo que pasó el día de ayer, que ahora vamos a ir viendo parte por parte. Con Totalmente. respecto al caso de Rusia, ok, Rusia, la crisis rusa empezó a mediados del año pasado. Desde lo que es la segunda mitad hasta finales del 2014, la crisis aún en Rusia por hoy sigue, pero según informaciones recibidas hasta hace poco, es que ya lentamente ha podido resolver algunos problemas. Recordemos que, bueno, también tiene que ver mucho con la baja del crudo. Recordemos que Rusia es un importante productor de este precioso producto. Y también ha tenido que ver con el tema, por el tema de la economía, las sanciones a Rusia por la intervención militar en Crimea, por el tema de Ucrania. Recordemos que Ucrania, por más que pertenecía antes a Rusia, ahora se ha vuelto hace un buen tiempo independiente y de alguna u otra manera han querido obtenerla de vuelta, pero bueno, no se ha podido dar. Y estos conflictos fundamentales son los que justamente muchas veces afectan de manera directa o indirecta a los pares. Y bueno, Rusia, además de tener estas cosas en mente, ha tenido una serie importante de problemas económicos, malas administraciones, corrupción, mafias y demás, lo cual ha llevado a Rusia a devaluar importantemente su moneda. eh, y acá pueden verlo nada más gráficamente, pero para darles una idea, eso es casi, si no me equivoco, pasó de 30 a más de 70 en su momento. Eso es básicamente un poquito más del doble del valor, ¿no? Y se imaginan la clase de condiciones que vive la gente y lo que cuesta adquirir las cosas en ese país. Recordemos que la crisis en Rusia sigue hasta el día de hoy y se ha vuelto, por más que en un momento tuvimos un pequeño retroceso después de ese gran golpe desde principios de año, ahora ha vuelto el problema a hacerse latente, más aún en la expectativa de lo que es la suba de tasas de Estados Unidos y algunos que otros conflictos. Lamentablemente, en este momento Rusia está igual como el año pasado en lo que respectan las valorizaciones de su cotización, el rublo. Vamos un poquito con el caso suizo. Recordemos que eso fue en enero. Yo en su momento me encontraba también frente a las pantallas operando muy tranquilamente, sin ni siquiera fue algo totalmente inesperado. Por ende, realmente no hubo mucho tiempo para reacción. Afortunadamente, tuve ese día la oportunidad de ganar en las operaciones que tenía abiertas, ninguna en el par franco-suizo, por supuesto, pero ese día, ¿qué pasó? El Ministerio de Economía, bueno, en realidad el gobierno mismo, decidió darle la rienda suelta, decidió liberar al mercado esa divisa que tenía manipulada. Básicamente, inyectaba dinero para mantenerla fija o para mantenerla controlada, ¿no? Ya se veía que se les iba un poquito de las manos el control y decidieron darle rienda suelta a mercado, lo cual, por supuesto, produjo importantes consecuencias, como ahora les va a contar Alejo, que fue uno de los muchos afectados. Afortunadamente, él en su caso personal no perdió ni mucho dinero, ni mucho menos, pero bueno, así ese fue el golpe, la caída que se produjo tan solo en unos minutos, tan solo en unos minutos. Por eso, chicos, es que les decimos, operar en este mercado, ahora como lo vamos a ver con psicología del operador, del trader, del inversor,
es algo bastante difícil y nadie, literalmente nadie, está preparado lo suficientemente para estar tranquilo ante este tipo de situaciones. Alejo, te cedo la palabra. Exactamente. Perfecto. Es así. Como, bueno, ya hablamos anteriormente, podemos tener una introducción, entender lo que es Forex, respetar perfectamente y conocer en qué tipo de brokers vamos a estar operando. Pero algo que los mercados, principalmente el Forex, pero en general la mayoría de los mercados financieros, algo de lo que a lo que no nos preparan es a este tipo de circunstancias en las que, totalmente imprevistas, por supuesto, en las que se puede producir un desastre. Como les comentaba Marcelo, bueno, yo el día de la caída no estuve operando, sí, pero varias de mis cuentas estaban en un broker que por supuesto se presentó en insolvencia, ¿sí? Es el caso de Alpari, Alpari UK, bien. Y ahí, bueno, la idea es un poco compartir con ustedes qué fue lo que sucedió, ¿no? Porque vivirlo, una cosa es entender teóricamente lo que nos explican los tipos de broker y las regulaciones, y otra cosa es vivirlo y entender cómo funcionan todos los procesos. ¿Cuál es la idea de explicar todo este caso? Que a ustedes, si el día de mañana les llega a pasar o llega a pasar algo similar y tienen sus cuentas en un broker que se declaran insolvencia, no se desesperen, que si hicieron el trabajito correcto al momento de elegir el broker, punto tan importante, el dinero va a estar ahí. Como muchos ya sabrán o no, el broker Alpari UK estaba regulado por la FCA, ¿sí? Es un regulador de Inglaterra, el, uno de los más, digamos, fuertes y sólidos en cuanto a regulaciones a nivel mundial. ¿Qué nos asegura esto? Que si bien estamos operando en un mercado descentralizado, tenemos entes reguladores que se encargan, digamos, de acotar los riesgos lo máximo posible. Con respecto al tema este de cuentas, la FCA posee, sí, un fondo de compensaciones que se llama FSCS, cuya función básicamente es asegurar a fondo de los clientes retailers en primera instancia hasta 50.000 libras. Y a su vez, bueno, posee otras regulaciones donde se les exige a estos brokers, regulados por ellos, que tengan el dinero de sus clientes en cuentas totalmente segregadas, cuentas bancarias totalmente segregadas, a las del capital de la empresa. ¿Qué nos asegura esto? Que en caso de una insolvencia, como sucedió aquí, el broker no entre en, digamos, no entre y tome el dinero nuestro y luego desaparezca, ¿sí? Ahora, muchos dirán, perfecto, se cayó el franco suizo, acá pueden ver un velazo impresionante a la baja, que de hecho ni siquiera ocurrió así, porque lo que se produjo fue un gran gap, donde hubo una falta de liquidez impresionante, nada más que bueno, depende de las calidades de los gráficos y la lógica en la que grafican algunas plataformas, porque el velazo se produjo apenas se abrió esa vela, muchas veces se ve graficado como si hubiese sido un movimiento totalmente líquido. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? Como los brokers estos trabajan con órdenes a mercado, ¿sí? Ustedes imaginen que el 90% de la población que se dedica a Forex o que invierte o inclusive, aunque suene duro, que timbea en estos mercados, pierde. Al haber muchísima gente que estaba confiada, ¿sí? Que los suizos iban a inyectar dinero, iban a levantar nuevamente al franco suizo, se pusieron en posiciones de compra. Al darse el anuncio de que no se va a hacer ningún esfuerzo más para mantener la cotización, ¿sí? Ya que a diferencia de muchos mercados latinoamericanos, donde los gobiernos realizan muchísima fuerza para que las divisas no se devalúen, ellos realizaban un esfuerzo muy grande para que su divisa no se siga apreciando, ¿sí? Y destruya sus mercados, ¿sí? En cuanto a las balanzas comerciales. Pero bueno, se da el anuncio. Al producirse esta gran falta de liquidez, toda la gente que estaba comprada arriba, por más que hubiese tenido sus stop loss a un nivel prudencial,
ustedes imaginen que el precio comienza a cotizar aproximadamente abajo, ¿sí? Ven el velazo que se produce, luego a la derecha comienzan a ver las velas nuevamente que empiezan al alza. Allí más o menos, imagínense que se realizó la apertura. Les puedo asegurar que ningún stop loss estaba en esos niveles, sino que mucho más arriba. Al trabajar en Forex con un producto apalancado, lo que sucedió fue que las pérdidas duplicaron, triplicaron e inclusive más, ¿sí?, los balances y las cuentas propias de los clientes, lo cuales dejaron a estos clientes debiéndole dinero al broker. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque está bien, ahora muchos quizás se asusten y dicen, sí, perfecto, o sea que yo puedo operar, pero si se produce esto y estoy mal apalancado, le debo toda la vida al broker. Y en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque hay brokers, como por ejemplo el caso de Alpari, quienes tienen algunas políticas para con sus clientes o para algunos de sus clientes, en las que si las pérdidas exceden el balance de su cuenta, ellos se hacen cargo de esas pérdidas. Y esto fue lo que sucedió con Alpari. Como se tenían que cerrar estas operaciones en el mercado, Alpari tuvo que hacerse cargo con su capital propio de todas las pérdidas que le ocasionaron los clientes. ¿Esto qué hizo? Esto conllevó a que este broker se declare en insolvencia, ¿sí? Digamos que básicamente las pérdidas de los clientes fueron tales que terminaron fundiendo al broker. Allí ya pasamos a hablar del caso de lo que me sucedió a mí, digamos, o lo que le pudo haber sucedido a otros clientes que quizás no operaron y que tenían sus cuentas sanas. Bien, tras declararse en insolvencia, se cita a un auditor, ¿sí?, en este caso KPMG, quien se encarga de, digamos, llevar a cabo toda esta insolvencia y devolverle el dinero a sus clientes, ¿sí? Bueno, acá veo, por ejemplo, que Rafael López nos dice que lo vivió y lo recuperó. Excelente, y me alegro, Rafael, por nuestra parte también. ¿Qué es lo que sucede? Allí se abren dos instancias o dos caminos donde uno puede reclamarle al broker, ¿sí?, o puede reclamar los fondos a la FSCS. El hecho de reclamar al broker por lo general lleva más tiempo y no te excluye luego de reclamar al fondo de compensaciones, pero si no, el fondo de compensaciones, digamos que es la ruta o la vía más rápida para declarar nuestros fondos. Como les dije, este fondo de compensaciones lo provee la FCA para asegurar, en caso de que el dinero de estas cuentas heredadas no esté disponible, podamos recuperarlo también, por lo menos hasta 50.000 libras. Y bueno, el hecho de que los brokers estuviesen bien regulados, y este broker en particular, conllevó a que personalmente yo como cliente pudiese recuperar todo el dinero, y acá, bueno, veo que Rafael también lo vivió y lo recuperó. Esas son consecuencias de tomar una buena decisión en cuanto al broker que elegimos. Por lo tanto, bueno, desde AM Trading Group, al momento de que ustedes elijan un broker, les recomendamos que vayan a una institución bien regulada, como lo es la FCA, ¿sí? Ya que, bueno, estos casos como el de Suiza, inclusive el de Rusia, bueno, el que estuvimos viviendo hasta hace poco, ¿sí?, con Grecia, donde no se produjeron gaps durante los periodos negociables, pero sí durante los fines de semana, esto pueden traer grandes pérdidas, ¿sí? Otro broker que estuvo a punto de caer y en el que no quiero imaginarme qué es lo que hubiese sucedido es FXCM, ¿sí?, que es un conglomerado, bueno, tenemos nuestras dudas acerca de las regulaciones. Si realmente hubiese caído ese broker, no sé qué hubiese pasado para con el mercado actual, o no sé si se lo seguiría viendo como hoy en día se lo ve. Sí, justamente lo que permiten estas circunstancias es también determinar la salud de un broker, ¿no? Y sus clientes, por supuesto, a ver qué tan expuestos están. Y bueno, ahí el caso de Suiza. Pasamos muy brevemente al caso Grecia para terminar con el caso de China, esta
parte de los análisis de caso. Con respecto al caso Grecia, bueno, principalmente todo el año discutiendo muy desde el principio sobre el rescate económico, polémico, muchas negociaciones, especialmente charlas hasta altas noches de la madrugada, en cuanto a la eurozona misma, si Grecia se queda, se va, se queda, se va, durante muchísimos fines de semana, y esto también es un fenómeno del mercado, esto pasa, y pasa incluso cuando no hay noticias también, simplemente porque el análisis técnico no va de la mano muchas veces con el fundamental, y durante varios fines de semana hubieron gaps de todas las dimensiones posibles. Creo que el mayor gap que vivimos fue un gap de 200 pips, que fue justamente el fin de semana donde se tomó la decisión, ¿no? Y ese fin de semana sí hubo un gap bastante grande. Y también, chicos, esto puede ser así como sí o no una alerta, y también para que lo tengan en cuenta, y depende de cada trader por separado. Si yo tengo una posición con un stop loss muy cerquita, veo que se acerca el fin de semana, es un viernes a última hora antes de mercado, y estoy en una posición donde estoy ganando, y existe la posibilidad de que haya un fin de semana donde abra en la próxima apertura con gap, ¿qué hago? Cierro, la dejo correr, asumo la pérdida en caso de que pase. Es muy difícil saberlo, pero ahora vamos a aprender cómo con la psicología del inversor también podemos controlar un poquito más ese miedo y analizar un par de cosas adicionales. Exactamente. Con Por respecto al supuesto, caso... sí, Marcel, si me permitís acá, No, eh, por supuesto, por supuesto. por supuesto, muchachos, tengan en cuenta que en estos momentos críticos, ¿sí? Donde se producen estas noticias que son muy volátiles, eh, como en un primer momento decíamos, acá van a ganar los que estén del lado correcto, excelente, pero también hay que saber determinar otro punto, ¿sí? ¿Hasta qué momento, ¿sí? O hasta qué punto yo puedo estar del lado correcto en alta probabilidad y no le dejo a la suerte o a la timba el hecho de estar del lado correcto, ¿sí? Hay situaciones en las que es mejor quedarse afuera y mirar desde afuera a que estar en el mercado tratando de generar ganancias cuando no se tiene una probabilidad certera de realmente poder realizarlas. ¿Por qué? Porque cuando en estos momentos fundamentales críticos, el conocimiento fundamental que tengamos, a menos que seamos insider traders o demás, va a ser muy complicado que podamos generar ganancias, ¿sí? Y segundo, la mayoría de los sistemas basados en análisis técnico, cuando se producen este tipo de noticias, no funcionan, ¿sí? Porque si el mercado no está esperando esta noticia, es muy difícil que un análisis técnico de price action nos pueda ayudar a determinar la dirección del mercado, ¿sí? Sino que va a ser ya más un factor suerte. Por eso, nosotros principalmente a nuestros clientes y a nuestros alumnos les recomendamos que en estos momentos críticos, ¿sí? Quédense afuera, porque quizás por querer ganar un par de dólares, terminan perdiendo mucho más de lo que tienen planificado, ¿sí? Cuando no hay necesidad, cuando se puede esperar a un domingo por la tarde la apertura de mercado, en caso aquí de lo que es la mayoría de Latinoamérica, y continuar operando tranquilamente, ¿sí? Por generar un 1 o 2% más, no vale la pena poner en riesgo un 10% de nuestra cuenta o inclusive más si no sabemos gestionar correctamente el capital. ¿Bien? Ahora sí, Marcelo. Exacto. Sí, bueno, también gestión de riesgo es un tema muy importante que lo vamos a tener en cuenta cuando toquemos un poquito el tema por encima del correcto armado de una estrategia. Pasamos brevemente al caso de China. Esto tiene fecha ayer, es reciente, es una noticia que recién salió de cocinarse y aparentemente queda para rato. Tenemos gran cantidad de dudas, también el periodismo juega con lo suyo, por supuesto. Guerra de divisas. ¿Es esto una guerra de divisas o es esto algo más? La desaceleración de China, la desaceleración económica de China, ¿hasta cuándo podría durar? La Fed, ahora que se esperaba una posible suba de tasas para
el mes que viene, básicamente, ¿no? Ya hace tiempo que Estados Unidos tiene una tasa de interés en el 0,25% y que aparentemente querían empezar a subir. Ahora, este caso de China, ¿suben o no la tasa de interés? ¿Y los mercados de asiáticos cómo reaccionaron ante esto? Bueno, efectivamente ayer fue el famoso lunes negro, ¿no? Crisis china, volatilidad en todos los mercados, muchísimas oportunidades para algunos, muchísimas pérdidas para otros, ¿no? Donde unos ganan es porque otro perdió, y es así. El caso de China es algo que está ahora actual y dicen que esto recién empieza. Pero bueno, el día de ayer entonces vamos a analizar qué pasó en el mercado, qué pasó en Forex específicamente. Y acá tenemos un par exótico a la vista. Este es el par que, hasta donde yo pude buscar en mi plataforma, es el par que mayor movimiento tuvo y después retrocedió todo misteriosamente. Es un par exótico, aclaración, es un par exótico que hay que saber operar. Primero hay que saber operar para operar pares normales. Después hay que saber operar mejor aún para los pares exóticos, porque como se dan cuenta, en literalmente menos de 5 minutos, por más que esto sea un gráfico de 4 horas, donde cada vela, cada uno de los pilares que ustedes ven en pantalla, sean rojos o verdes, representa un movimiento del precio de 4 horas. Esto se movió, ese picotazo alto y delgadito que ven ahí en la pantalla, fue un movimiento de tan solo 5 minutos. Hubo movimientos muy fuertes, rápidos, en la mayoría de los pares de divisas, y lo importante es que acá hubo liquidez, es decir, no hubo gaps, no es como en el franco suizo donde no hubo liquidez y por ende hubo gap. Acá hubo liquidez. Entonces, también un fenómeno más para analizar y algo lo cual fue reciente y aún sigue el mercado estando un poquito alterado. ¿Hasta cuándo? No sé. Honestamente no sé. Pares exóticos, Luis Yuen, te respondo brevemente. Los pares exóticos son normalmente aquellos que no tienen en sus principales, los pares más frecuentes Posiciones. son el euro dólar, claro, exactamente. Los pares Aquellos, más con los que más se comercia a nivel internacional, por ejemplo, una transacción de euros a dólares es muy normal, una transacción de libras a dólares es muy normal. Eh, Básicamente los pares más famosos, por así decirlo. los que Para presentan una mayor persona. volumen negociado, exactamente. Exacto, exacto, así es, así es. Aquellos que Según tienen mayor consideramos. liquidez. Exacto, los Exacto, consideramos exacto. mayors. Después, Entonces, voy a responder esa pregunta más en detalle, eh, pero me gustaría ir avanzando. En este caso, la divisa que lo hace exótico es el New Zealand, exactamente, así es, porque es una divisa que poco se opera. Y esto fue lo que pasó ayer. Esto es un pequeño screenshot de cómo cayó todo. Literalmente no hay ni un solo número verde, salvo Abu Dhabi ahí abajo, ¿viste? Estos Abu Dhabi siempre zafan de todo. Eh, Increíble ayer lo que fue el mercado, por supuesto. Y esto es algo que no pasa todos los días, así que aproveché para sacarle una pequeña foto, como que quede de recuerdo para los nietos, ¿no? Básicamente, esto es algo que quizás alguna vez, algunos lo viven una vez en la vida, otros quizás dos, otros quizás tres, es como eh, Perú en azul, perdón, mucha razón, correcto. Perú también, perdón. Si hay gente de Perú acá en la sala. Muy bien, me alegro por ustedes. Muy bien, muy bien. Eh, Perfecto. Me alegro por la economía de Perú. La verdad que muy bien, muy bien. Argentina, no, nosotros que estamos en Argentina no tuvimos la misma suerte. Acá cayó bastante brusco, pero bueno. Y pasamos finalmente al tema de la psicología, el control emocional, que es, como bien decía Alejo, una gran parte de
lo que es el Forex mismo, cómo nosotros operamos en el mercado. Para que tengan en cuenta, muchas veces es más difícil de lo que la mayoría cree, por supuesto. Y como dijimos, nadie nunca está preparado lo suficientemente de antemano para controlar estas situaciones muy complicadas. ¿Cuál es la clave para medianamente salir con éxito de estas situaciones? Está en ser frío, no pensar en términos de dinero, porque el que piensa en términos de dinero, lamentablemente acá puede tener una fea adicción a intentar ganar mucho, pero arriesgar muchísimo más. Y eso es peligroso. Y es por eso también, con una mala gestión de riesgo, con un malo control emocional, uno de los motivos por los cuales el 90% de los operadores pierden dinero en este mercado. De vuelta, múltiples factores son estos. Un ganador también pierde, pero gana más de lo que pierde. O sea que perder acá es parte del negocio. Nosotros también perdemos, Ale, ¿correcto? Pero perdemos menos y ganamos más. Después vamos a ir complementando con una breve lista de consejos para traders, pero antes pasamos y vamos con esto a lo que es la psicología del inversor. ¿Y por qué es tan importante este punto, ¿no? Nuestro control? Porque por más teoría que tengamos, es como el que va a estudiar a la universidad o el que hace un curso, muchas veces el tema de la psicología, el tema del control emocional, es lo que al fin y al cabo decide entre lo que nosotros terminamos haciendo. El trading en sí es algo bastante más que un desafío, es algo muy personal, ¿no? Son decisiones emocionales, decisiones que uno toma en determinado momento por una determinada información, rumores, decisiones técnicas, decisiones que uno no sabe exactamente por qué tomó. Y todo pasa por algo, todo esto, y lo que van a ver acá, es justamente lo que pasa por la mente de un trader al hacer clic en el botón de comprar o vender, sea una Un trader acción. que recién se inicia, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Momentos de optimismo, momentos de desesperación, pánico, cerramos todo y nos vamos del mercado, decimos, no es para mí el mercado, por lo que he visto, ¿no? Y después cuando empezamos a ganar, no buscamos un profit óptimo, ¿no? Estamos dispuestos a perder un montón para ganar un mínimo. Cuando estamos ganando, se nos hace muy difícil seguir ganando. Y cuando vamos perdiendo, se nos hace cada vez más fácil perder aún más. Eso es un error de principiantes. Es una combinación también de no saber en quién creer, en quién confiar. Tenemos que encontrar la confianza en nosotros mismos, ¿no? Y justamente son estos los estados por los cuales pasa literalmente toda persona. Yo también pasé por esto. No es que uno nace con optimismo al 100%. Cuando uno pierde también y empieza a acumular pérdidas, también eso baja la autoestima de uno. Pero, pero lo importante es que desde el primer hasta el último trade, nosotros operemos sistemáticamente porque convengamos que solo con un buen sistema y con una buena administración de riesgo y con una buena psicología podemos salir adelante en este mercado. Por eso considero también importante tener nuestras metas, porcentajes diarios, porcentajes semanales, porcentajes mensuales y también saber, por supuesto, cuánto estamos dispuestos a arriesgar para llegar a eso. Para saber ganar hay que primero saber perder. Es así de simple, pero es difícil en realidad. O sea, es un concepto simple, pero llegar a eso puede ser a veces más difícil de lo que uno cree. Y al fin y al cabo, como bien decíamos, el mercado está controlado por individuos, nosotros mismos somos un actor, como bien repasábamos al principio con Ale, y los individuos piensan y reaccionan de acuerdo ¿a qué cosa? A estímulos. Ajá, me gusta el auto rojo, me gusta comer, no sé, pescado, lo que sea. ¿Y qué pasa cuando hay miedo? ¿No? Muy tranquilamente,
el miedo se puede meter en el mercado con algo tan simple como con una mínima noticia, como con un mínimo rumor, ¿no? Ocurrió algo y empieza el efecto dominó. Nos empezamos a contagiar todos con que la noticia, con que... Y uno empieza ahí a reaccionar de una manera de la que normalmente quizás no reaccionaría, a veces de manera agresiva, otras veces de manera cuidadosa, ¿no? Y cuando hay mucha Exacto. esperanza de que en el mercado las cosas crezcan, hay grandes rallies, ¿no? Se puede notar agresividad en el mercado hacia el margen positivo. En este aspecto, el trading, en este aspecto del trading, no hay, hay muchos problemas, pero hay un solo problema que es como fundamental, y es que muchas veces la gente se aprovisiona de mucha información. Por eso también hay que saber filtrar de vuelta el concepto de filtro. Hay muchísima información dando vuelta y realmente lo que nosotros necesitamos capaz tenga una sola fuente, ¿no? Y esa sea la decisión correcta o no para tomar nuestra decisión. Entonces, no importa si ustedes ven a una persona operando con 5, 6, 7, 10, 20 osciladores en la pantalla. Tomar una decisión en este mercado no es fácil y ahora les voy a enseñar un poquito a cómo ir armando una estrategia, pero muy pasándolo por encima, por supuesto, porque ya no estamos lentamente quedando sin tiempo. Y en este mundo del trading de vuelta, especialmente el mundo online, bueno, ya hoy no se opera casi Forex específicamente en la bolsa de comercio de sus países. Hoy en día, básicamente, todo el trading es hecho mediante transacciones por internet, mediante computadoras, así de simple, ¿no? Lleno de gente que, bueno, hablando del mundo online, este mundo está lleno de gente que o te ayuda realmente a conseguir lo que quieres o están aquellos que quieren crear solo tu dependencia, ¿no? Básicamente. Y también están aquellos que quieren que vos ganes enseñándote teorías que no te preparan para estar en ese 10% de los traders, sino que quieren mantenerte para así succionarte todo el dinero que puedan. ¿Cómo saber diferenciar qué funciona y qué no? Acá está la clave para la estrategia. Hay estrategias que funcionan en determinados plazos de tiempo. Eso creo que muchos de nosotros lo sabemos. Hay estrategias que pueden prometer y demostrar grandes retornos sobre periodos de inversión, sobre periodos de tiempo. Pero llegados al cambio de tendencia empiezan a fallar, porque son estrategias de continuación de tendencia. ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos que el 80 o 70% del tiempo el mercado no va en ninguna dirección, lateraliza, no está en la nada misma, ¿no? Es gente que compra, vende, no saben qué hacer. Eso es lo que pasa. Y esas estrategias fracasan. Por eso es importante, recomendamos nosotros como AM Trading Group, siempre hacer backtesting de estrategias. Backtesting de estrategias, por supuesto que no es algo que se cumpla el 100% de los casos. Imaginemos que una estrategia puede funcionar en un 1% de los casos y en el restante 99% de los casos fallar. Pero si esa estrategia tiene una relación riesgo-retorno, de lo que yo esté arriesgando 1 y ganar 100, en algún momento voy a salir a flote igual. ¿Y cómo crear una buena estrategia? Entonces, creándola uno mismo también, teniendo los conocimientos y adquiriendo esa experiencia en el mercado, y porque cada trader es un inversor por su propia cuenta. Por más que nosotros hablemos de la filosofía de grupo, y es verdad, nosotros estamos en un grupo, operamos en conjunto, en ese sentido no hay ningún problema. Lo que digo es que al fin y al cabo, cada uno acá en este mundo puede tener su propia estrategia y puede, con esa estrategia, estar acomodado al tiempo que yo dispongo para operar en el mismo. Exacto. Bueno, Acá, si no acá se sabe lo Marce, que... Sí, sí, acá yo quería aclarar básicamente dos puntos muy importantes, ¿sí? Y es, bueno, en primer lugar, tomar un poco lo que vos comentabas
con respecto a que sí, encontramos una estrategia que funciona un tiempo, luego deja de funcionar, después encuentro otra que va mejor y así. Bueno, muchachos, si nos tenemos que preguntar por qué es que aparecen ese tipo de estrategias, ¿sí? Hay que mirar la información a la que uno está accediendo. Por lo general, si uno utiliza técnicas lineales para medir el mercado, o técnicas en donde va a buscar siempre la misma cantidad en puntos de ganancia y demás, en algún momento van a dejar de funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mercados son fractales, son no lineales y fluctúan. Y es a su vez, como van fluctuando sus precios, van fluctuando sus movimientos, también van fluctuando sus volatilidades, ¿sí? Entonces, quizás tuve una tendencia que fue extremadamente extendida y después tengo largos periodos de lateralización e inclusive los movimientos de esa lateralización no van a tener dimensión o comparación alguna con otros movimientos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían estructurarse mentalmente al momento de comenzar y de sentarse a armar una estrategia? Que necesitan una técnica no lineal que se adapte a los movimientos del mercado, ¿sí? Hay que entender cuál es el movimiento del mercado, cómo funciona, cuándo es alcista, cuándo es bajista, ¿sí? Y eso no se los va a dar solo una media móvil o si el precio está arriba o está abajo de una media móvil, porque la tendencia no la da eso, ¿sí? Sino que la da el mismo movimiento y comportamiento del mercado, ¿sí? Esa estructura subyacente que va formando el mercado. Y cuando entendemos que esa misma estructura no siempre es igual, nosotros podemos adaptarnos y variar los objetivos de ganancia. Muy bien, pero ¿cómo controlamos esos objetivos? ¿No? Porque quizás una operación, digamos que va a ser a buscar 100 puntos y la otra 50, pero si en la que fui a buscar 100 perdí y en la que fui a buscar 50 gané, quedé abajo, bien, ¿cómo lo solvento? Bueno, para eso Forex es un mercado apalancado. Si nosotros tenemos diferencias, lo cual va a existir siempre, muchachos, creo que en nuestras operaciones muy raras veces se va a buscar la misma cantidad de puntos, porque el mercado fluctúa y oscila constantemente, al igual que sus volatilidades. Entonces, ¿cómo contrarrestamos este dinamismo que nos proporciona el mercado? Gestionando los lotajes, ¿sí? Haciendo que nuestras pérdidas y nuestras ganancias siempre sean iguales, variando el lotaje y no dependiendo del movimiento del mercado, ¿sí? Ese es el beneficio que nos permiten los mercados apalancados de CFDs, de futuros, de Forex, y que un mercado de acciones nos los va a permitir, pero va a ser mucho más complicado al momento de realizarlo, ¿sí? Sobre todo aún teniendo en cuenta que no estamos apalancados. Eso en primer aspecto, ¿sí? Recuérdenlo y que les quede bien claro, que sus estrategias tienen que ser dinámicas y que la ganancia se compensa con lotaje y no se compensa determinando una cantidad fija de puntos en el mercado, ¿sí? Porque en algún momento esto va a dejar de funcionar, si lo miran así, de esa manera lineal. Y por supuesto, por otro lado, esto de justamente lo que ven en pantalla, ¿sí? Comprar menos mal, recomprar, piramidar cuando el precio va bajando y demás, no siempre es lo correcto. ¿Y por qué no siempre es lo correcto e inclusive no es lo correcto? Porque se van a fundir una cuenta, muchachos. ¿Y por qué es que quizás alguno se preguntó cómo puede ser que mientras estoy en una operación tenga todos estos sentimientos, toda esta psicología me afecte? Eso, básicamente, muchachos, es la confianza, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esta falta de confianza? Porque como dijo Marcelo, hay falta de backtesting. ¿Cómo voy a contrarrestar esta carga psicológica que me atormenta al momento de operar, teniendo confianza en mi estrategia? ¿Y cómo tengo confianza en mi estrategia? Habiendo hecho un backtesting, ¿sí? De por lo menos, ¿qué quiere decir backtesting? Para los que no entienden el término, es habiendo simulado, ¿sí? Habiendo simulado por lo menos 500 a 1000 operaciones, ¿sí? Antes de meter dinero real en mi cuenta. Primero simulo, luego lo practico en una cuenta de demostración y finalmente utilizo mi dinero real para generar ganancias.
Si ustedes son lo suficientemente metodológicos, ¿sí? Y estrictos y disciplinados como para seguir ese proceso, es prácticamente seguro que van a alcanzar el éxito en este mercado, ¿sí? Pero este mercado no es para los perezosos, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si uno no dispone de tiempo, si no está dispuesto a dedicarle las horas necesarias, a backtestear, a luego operar en demo, a seguir los procesos correctos que uno tiene que seguir, ¿sí? Se les va a complicar mucho. Y cuando uno está un año en un mercado comprando, vendiendo, e inclusive termina su cuenta abajo o en cero, ¿sí? Les puedo asegurar que no es la mejor sensación. Y aparte, sepan que esto no es un mercado de probabilidad cero, ¿sí? Donde lo que gano yo lo pierde el otro, lo que perdió el otro lo gané yo al 100%. Porque acá tenemos entre medio los brokers que se llevan nuestras comisiones, ¿sí? Entonces yo seguramente si gané, digamos que estoy ganando lo que perdió otro y un poquitito más de lo que perdió otro más, porque ahí en el medio hubo una comisión y hubo un dinero que se llevaron los brokers, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en una probabilidad negativa. Si nosotros no somos lo suficientemente estrictos para ponernos nuestra disciplina y saber cuál es el camino que tenemos que tomar, muy difícilmente podamos lograr ser rentables. Ahora sí, Marce, te dejo la Sí, palabra. fue importante la aclaración que hiciste y también quería añadir que, bueno, justamente todas estas cosas pasan porque el ser humano en ningún momento fue hecho para perder, ¿no? Nuestra intención es siempre estar adelante, siempre ganar, y es muy difícil admitir una pérdida, ¿no? Una de las partes más difíciles del trading justamente es esa, ¿no? Cómo adaptar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en un entorno de incertidumbre. Estamos acostumbrados en la vida cotidiana a tener el seguro, el famoso seguro para el auto, el seguro de vida, el seguro de lo que sea. Estar acostumbrados a tener cosas que funcionan con solo tocar un botón. Una computadora prende cuando nosotros apretamos un botón, un televisor prende cuando apretamos un botón. Las cosas ocurren, ¿no? El transporte nos lleva de un lado a otro de manera segura, ¿no? El internet está cada vez más rápido, los teléfonos son cada vez más inteligentes, pero, por desgracia, no nos enseñan mucho acerca de qué pasa el día que yo no tenga eso, ¿no? La incertidumbre, las probabilidades, el riesgo. Terminamos desarrollando expectativas equivocadas y terminamos confundidos, frustrados, ¿no? Y esta es lamentablemente la forma en la que el mercado se termina comportando. Y no coincide con lo que se suponía que nos dijeron que tenía que pasar. Por eso es muy difícil también, únicamente aplicando análisis técnico, sobrevivir en este mercado. Y también únicamente aplicando fundamental. También es muy difícil. Es toda una combinación de factores que tenemos que tener en cuenta para así armar una buena estrategia. Para concluir, Ale, sí, por supuesto. Les Bueno, dejo para que se comuniquen con nosotros, por supuesto. Les dejamos nuestros emails. Nosotros somos AM Trading Group. Yo soy Marcelo, les alejo. Y para que se comunique con nosotros cualquier duda, consulta, comentarios que tengan al respecto de nuestra manera de operar en el mercado, cómo operamos, sobre los cursos que damos, que ahora Ale les va a comentar un poquito al respecto. Todo lo que quieran aprender, muchachos, se puede ser exitoso en el mercado si se sigue de manera disciplinada y si ustedes disponen del tiempo para hacerlo en este mercado.